Dos. Ok. Ya. Ujú. Bienvenidos, soy Tino Palomino. Esto es Entrevistas con Tino. Señores, el día de hoy tenemos la presencia de Daniel Abugataz, conocido por todos nosotros los peruanos, político peruano, así es que de amplia trayectoria. Señores, mientras acá en la ciudad capital, Lima, se viene llevando a cabo el conteo de los votos y ahora se está resolviendo las impugnaciones de ambas organizaciones, tanto de Perú Libre como de Fuerza Popular, en la región de Arequipa, prácticamente el COVID sigue siendo de la suya. Los hospitales están saturados, ha aparecido la variante India o también llamada la variante Delta. Señores, esto nos tiene que llevar a reflexionar. No hemos derrotado al COVID. El COVID está presente. El Colegio Médico de Arequipa está solicitando que haya cuarentena porque prácticamente ha barrido con los hospitales, el oxígeno, o sea, la situación está calamitosa en el departamento de Arequipa y también en la ciudad de Tacna. Señores, esto nos debe de llevar a reflexión. Tenemos que evitar las reuniones de gran cantidad de personas, como la que se viene llevando, por ejemplo, acá en Lima. Hace tiempo que están hablando de una tercera ola. Algunos dicen que ya en Arequipa prácticamente empezó la tercera ola. Señores, si bajamos la guardia, si nos descuidamos, prácticamente ese mal lo vamos a tener encima por mucho tiempo y la reactivación no se va a poder lograr. Y miles de peruanos van a seguir en la calle, pues, en busca del pan y no lo van a encontrar. Tenemos, pues, que estar alertas, atentos también a las directivas que nos da el MINSA, que nos da de salud, para poder vencer a este terrible mal. Y sobre todo, cualquiera de los dos que salga elegido tiene que elevar la capacidad de gestión tanto del MINSA como de salud, su capacidad logística, para poder vacunar a todos los peruanos a diciembre del año 2021. Señora Bugataz. Sí, buenas tardes. Ahora sí parece. ¿Me oye? Sí, sí, lo escucho. Ya. Sí, bienvenido al programa. Gracias, Tino. Muchas gracias. Este, estamos viendo en este proceso electoral que tanto Perú Libre como Fuerza Popular han impugnado N actas. ¿Esto es usual en un proceso electoral? ¿No empaña el proceso? No, es normal que en las mesas los personeros planteen impugnaciones por lo que ellos consideren que no está de acuerdo a ley. Lo que nunca se había visto es que se metan al Jurado Nacional de Elecciones a hurgar entre las actas ya aprobadas y registradas para ver qué defecto le encuentran para impugnarla. Eso sí, tengo 66 años y voto desde la primera votación de la UNDE. Nunca se ha visto una cosa así. ¿Y O por qué sea, han hecho eso? nunca se ha Porque no han visto tenido que personeros en mesa. no han tenido personeros en mesa, probablemente, un exceso de confianza. Ahora, yo lo entendería y lo comprendo en el caso de alguien como el señor Pedro Castillo o algún advenedizo como Rafael López Aliaga, el mismo Hernando de Soto, que no tienen experiencia electoral. O sea, la experiencia electoral es muy amplia, muy compleja. Y esto involucra el rol fundamental que cumplen los personeros. Eh, Llama muchísimo la atención que quien más está reclamando es la señora Fujimori, que tiene varios procesos a su haber, más los de su padre, que estamos hablando de 5 periodos donde ha participado el Fujimorismo y que conocen perfectamente cómo es la maquinaria, por llamarlo de una manera, porque tampoco es una maquinaria perfecta, es una maquinaria que tiene muchísimos errores, es muy deficiente, pero lo que hemos visto estos 2 últimos días, equipos completos de los abogados vinculados con Odebrecht,
metidos en el jurado y en el AOMPE, buscando sabe Dios qué, y sobre todo lo que llama la atención adicionalmente es el silencio absoluto de organismos como Transparencia, como Idea Internacional, que todo el día paran metiendo la boca donde nadie los llama. Y en estos momentos, porque en el mejor de los casos, en mi opinión, se le está faltando respeto a la institución. Se está desconociendo la capacidad de la OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones de hacer su trabajo libre y limpiamente. Es No decir, hablemos de la otras señora cosas. Fujimori que se jactaba de tener pues equipo de gobierno y el señor Pedro Castillo no. Sin embargo, algo tan elemental como poner personeros en cada mesa es algo que se le pasó o fue negligente, ¿no? Señora Bueno, Bogotá. yo Sí. creo que si analizamos adecuadamente, sí, si analizamos adecuadamente ocurrió la segunda vuelta, vemos que la señora Keiko no presentó ningún técnico de sus filas. Fueron incorporaciones, digamos, portaciones, por decirlo de alguna manera. Entonces yo me pregunto, no tenía ni ministro de Economía, no tenía absolutamente nada, ni médico, ni con qué pretendía gobernar. O sea, honestamente, un proceso electoral, por decirlo menos, sumamente extraño, ¿no? Algo que yo nunca me imaginé, de una máquina que además ha contado con todos los millones del mundo, porque plata es lo que más ha tenido la señora Fujimori, eh, esté en este plan el día de hoy, de tratando de lograr una victoria que ya si la lograse anulando actas, yo no creo que va a tener la legitimidad, ni el pueblo se la va a dar, ¿no? ¿Cree usted que el resultado a que llegue pues las instituciones correspondientes como la OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, respecto a Tony, estas ¿no? actas impugnadas, cambie un poco el sentido de los resultados tal y como están a la fecha? Mira, justamente tenía la pantalla puesta y tendría que ganar prácticamente todos los votos impugnados al 100%, Lo cual es y imposible. que no tenga ningún voto Castillo, ¿no? Porque son 300 y tantas actas y él le lleva 69.000 votos. Ahora, en el Perú todo es posible, ¿eh? O sea, en el Perú todo es posible. El tema es que se ha socavado la participación de un ciudadano, que no voy yo a hablar bien ni voy a hablar mal, pero alguien que se le ha estigmatizado en la forma como se ha estigmatizado al señor Pedro Castillo. ¿Y quiénes lo han estigmatizado? Lo han estigmatizado todos aquellos que tienen un rol poderoso dentro del desarrollo diario de la economía nacional. O sea, están todos los medios de comunicación, está la CONFIEP metida de cabeza, la Sociedad Nacional de Industrias, la Sociedad Nacional de Pesquería, todos aquellos que tienen algo que hacer en el sector económico han, por decirlo de alguna manera, hablado piedras respecto al señor Castillo. Entonces, una potencial unión, que es lo que necesita el Perú, un acercamiento fraterno, no va a ser fácil de llegar, de lograr. La gente que ha votado por Keiko Fujimori no ha votado por Keiko Fujimori, ha votado porque no venga el terrorismo que les ha metido en la cabeza a la gente,
que no venga, que no voten porque va a haber el marxismo, que va a venir el leninismo, que te van a expropiar. Eso no es un voto a favor de la señora Keiko. Eso es un voto. Sí, Entonces, eso está una vez sumamente claro para el electorado peruano. una vez Este, pasada esta ola, ujú. sí, queda de nuevo con su 7% de electores, que es prácticamente un fantasma dentro de la política peruana, ¿no? Porque pretender ser una figura política con 7% de apoyo en una elección general, creo que es fulminante, por no decirlo menos, ¿no? Sí, pero Más fulminante que un rey. prácticamente, si ella tuvo 7% y pasó la segunda vuelta, prácticamente todos nuestros políticos son unos fantasmas. Creo que es el castigo del electorado peruano por tantos años de corrupción, de ineficiencia. ¿No cree usted? Has dado en el clavo, Tino, con mucho tino. Exactamente. La población ya le ha dicho a todo el Perú político, digamos, te he dicho a todo el Perú político, ya no creemos en ti, estamos hartos de ti y por lo tanto me interesa la política. Ahora, llega a este nivel resulta siendo sumamente delicado porque no va a haber interlocutor válido y pueden comenzar a figuras en la calle, en el día a día, que comiencen a movilizar a la población de una manera como nunca antes se había visto. Yo no sé si se han percatado que primero, en primer lugar, comenzaron las manifestaciones a favor del candidato Castillo, pero eran manifestaciones a nivel nacional. Señora Bugatás, señora Bugatás, sí, señora Bugatás, el audio nos está llegando, pero pésimo, pésimo, no se le entiende. Le vamos a enviar un nuevo link para poder comunicarnos. Y, por favor. Ya. Ya. Señores, estábamos conversando pues con el señor Daniel Abugataz, nos manifiesta pues que lo que se viene llevando adelante en todos los años que él tiene de experiencia como político, no es usual pues, ¿no?, que uno ingrese a la OMPE y esté revisando acta por acta y luego en base a ello trate pues de impugnar estas actas, ¿no? Porque eso se debió de hacer en mesa. Y en mesa cada partido pues tiene que tener su personero para ahí estar atentos a lo que acontece y sucede. Y si ve una irregularidad en ese momento, observarlas. Sin embargo, la señora Fujimori, que es la líder del partido político Fuerza Popular, a pesar de haber participado, según el señor Abugataz, en 5 procesos electorales, no ha tenido esa sapiencia de tener pues en cada mesa su personero. Y ahora, al ver que va teniendo un revés en este proceso electoral, prácticamente se ha rodeado, según el señor Abugataz, de abogados, ¿no?, que tienen que ver con la empresa Odebrecht, o sea, con actos de corrupción, y se han puesto pues a impugnar actas a diestra y siniestra. Y esto también, y no solamente de parte de ella, también el partido político Perú Libre ha impugnado actas, más de 1000 actas que corresponden a la señora Keiko Fujimori y sobre todo las que tienen que ver Lima, donde tiene un mayor caudal. Pero según también el señor Abugataz, el resultado de todo esto finalmente no va a conllevar a que ella obtenga los votos necesarios para poder sobrepasar al señor Castillo. Prácticamente el 100% de esos votos, de esas actas impugnadas,
tendrían que ser a favor de ella, lo cual prácticamente es imposible. Así como la señora Fujimori decía, ¿no? Es imposible pues que una mesa de los, póngale 160 votos, cero sea para Fuerza Popular, no es concebible. Entonces, con esa lógica también, de todas esas actas impugnadas, 300.000 para ella y cero para el señor Castillo, también es una lógica que no tiene sentido. Asimismo, manifiesta pues el señor de que la señora Keiko Fujimori, con el 7% que ha obtenido en primera vuelta, se entiende pues de los votos emitidos, ha perdido prácticamente autoridad. Pero si ella ha perdido autoridad y que es una de los dos partidos que han obtenido la más alta votación y están en segunda vuelta, no tiene esa autoridad, lo mismo le ocurre a los demás políticos de nuestro país, que han obtenido un porcentaje por debajo del 7%. Es decir, eso les hace perder pues legitimidad. Prácticamente en este proceso electoral el pueblo peruano ha castigado no solamente a Pedro y a Fujimori, a todos los políticos de nuestro país. Ninguno de ellos pues tiene la autoridad moral. Señora Bugatás. Sí. Sí, se había ido el audio. Continuamos. Sí. Bueno, como te comentaba, en relación a lo que tú estabas afirmando respecto a la pérdida de legitimidad, credibilidad, institucionalidad del área política, aquellos que piensan que no se debe hacer una nueva constitución estarían condenando al Perú a perder absolutamente toda posibilidad, de tener un desarrollo de la clase política bien encaminado, ¿no? Todo el mundo critica, nadie acepta. Hemos visto que los partidos políticos máximo tienen de 7, 8, 9 de voto real, hasta 14 creo que llegó el lápiz. Y de esa manera, ninguno, yo al día siguiente que salieron los resultados, salí a hacer una propuesta que fue muy criticada, de que deberíamos ir todos a votar en blanco, para forzar una nulidad del proceso, forzar una recomposición de las fuerzas políticas y que se entiendan de que no hay manera de que el Perú pueda seguir siendo manejado por vientres de alquiler, como el caso del señor Rafael López de Aliaga, el caso Hernando de Soto, el caso de Verónica Mendoza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero como no hay realmente voluntad, no hay medios de comunicación masivos de señal abierta que busquen la verdad, que busquen orientar a la población, informar la verdad simplemente. No habían se han dedicado a distorsionar la verdad, tratar de contaminar a la población, cosa que han logrado en muchos sectores, y eso no nos lleva a nada. O sea, yo no veo por ahí un camino que permita hablar de la viabilidad del Perú en un futuro mediano, ¿no? A mediano plazo. Señora Bugatás, el señor Martín Vizcarra prácticamente está feliz por el triunfo que parece que va a obtener pues el señor Castillo. ¿Por qué cree que esté feliz este señor? Bueno, es una pregunta difícil la que me haces. Una persona que ha conspirado de la manera que ha conspirado desde que sacó a PPK y conspiró con el fujimorismo también. O sea, no fue, en eso participó también el fujimorismo. Y una persona que ha mentido en la forma que él ha mentido durante todo este periodo que estuvo de presidente de la República, que no le ha temblado la mano para ocultar la muerte de cientos de miles de peruanos, no le ha temblado la mano para seguir permitiendo el avance de este virus mortal, al engañar a la población con pruebas rápidas cuando todo el mundo sabía que las pruebas rápidas tenían un 50% de error,
y se continuó, y el día de hoy estamos ya cerca de llegar a 190 muertos. Entonces, una persona que no demuestra sensibilidad alguna con el fallecimiento de peruanos, que es capaz de prácticamente negociar con el diablo. Yo espero que no haya negociado nada con Pedro Castillo. A mí Pedro Castillo puede tener una serie de críticas y cosas, pero me da la impresión de ser un hombre honesto. Ojalá, O sea, pues, no es un ojalá, hombre que ¿no? tenga la mano hinchada por nada. Sí. Señora Bugatás, en estos días vemos un enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo. El Ejecutivo, pues, dice que el Congreso está abocado a realizar unas reformas express. Entre las reformas que plantea está la bicameralidad. Al respecto, ¿usted qué piensa? Bueno, seguimos con el mismo problema, ¿no? O sea, zapatero a tu zapato. O sea, es como que el legislativo pierda tiempo diciéndole al señor Sagasti: el hospital que prometiste avanzar no está avanzando, la posta médica que prometiste no la están haciendo, la carretera que prometiste tampoco la están haciendo. Eso es un tema del Ejecutivo. Puede, el que sí está autorizado a fiscalizar es el legislativo al Ejecutivo, no es al revés. Y aquí queremos un poder ejecutivo que dicte las normas, que no exista un Congreso, porque eso fue prácticamente lo que instauró la constitución de Alberto Fujimori, porque el Perú es un país absolutamente presidencialista. El Congreso puede aprobar las leyes que quiera aprobar y simplemente con la no reglamentación de las mismas no entran en efecto. O sea, es decir, la palabra final está en el Ejecutivo. El día de hoy sé que está por entrar en el Pleno una norma que permitiría que el micro y pequeño y las MIPES tengan acceso a energía barata, así al mismo precio que la tiene Antamina, que la tiene Southern Peru Corporate Corporation y todos ellos. Eso sería algo bueno. Señora Bugatás, a pesar Sí. de los esfuerzos que está haciendo el BCR de comprar dólares, este sigue subiendo y ya tenemos a la fecha más o menos una fuga de capitales de 6.000 millones de dólares. ¿A qué se debe todo esto? Bueno, ese es el temor que han generado en la población a través de estas campañas de odio, de terror, estos paneles pagados con plata de la corrupción, que generaron todo un ambiente, y muchos ciudadanos que tienen algo de dinero, que estamos viendo que no es poca cosa, lo han sacado del país. O sea, simplemente, ¿por qué van a arriesgarlo? Y tienen, creo que, todo el derecho de hacerlo. O sea, si el país no le da confianza, tú tienes todo el derecho de cuidar tu patrimonio donde mejor te parezca. Yo no los critico. No. ¿Qué le parece la creación de una Procuraduría General del Estado como un organismo autónomo? Mira, ese es un ideal, que va a depender de quién lo nombre, ¿no? Si hablamos que lo va a nombrar y va a ser la Junta Nacional de Justicia, porque el criterio, por ejemplo, del señor Vizcarra era que los procuradores estaban impidiendo el desarrollo normal de los ministerios, que cómo se les ocurría a los procuradores de los ministerios acusar al ministro. Yo creo que sí, tiene que tener una absoluta independencia, absoluta soberanía y autonomía, pero todo dependerá de por quién es nombrado. Tiene que ser nombrado por la Junta Nacional de Justicia, en mi opinión. No sé qué estarán planteando en el Congreso, ¿no? Ya. Un juez de Acobamba, ¿no?, de Huancavelica, acaba de anular la sentencia de Cerrón, que tenía la calidad de consentida y ejecutoriada, ¿no?, vía habeas corpus. Y ya también el Poder Judicial ha tomado cartas en el asunto y van a iniciar un proceso sancionador contra este juez. Al respecto, ¿usted qué piensa? Bueno, estamos viendo las consecuencias de un país donde ya no solamente las instituciones políticas están perdiendo capacidad de acción y de reconocimiento, sino que el Poder Judicial se da el lujo, un juez,
aparentemente, digo porque no conozco bien el caso, pero aparentemente por lo que he oído, hacer algo absolutamente irregular y eliminar una sentencia de un fulano. ¿Por qué? Porque puedo hacerlo, pues. O sea, es tal la pérdida de respeto a las instituciones en el Perú que no nos llame la atención que esto sea simplemente el comienzo de la formación de muchos organismos autónomos privados que comiencen a ejercer tipo los ronderos, que se empiecen a ejercer los controles en el tema del transporte, que comiencen a ejercer controles en el abastecimiento de los mercados, así, etcétera, etcétera. Es un proceso por el cual Colombia pasó. Colombia lo pasó a nivel de la seguridad. Ellos comenzaron a crear lo que son ahora las FARC, que eran los ejércitos privados. Aquellos que tenían dinero creaban su ejército para defenderse. Y yo creo que vamos por ese camino. Tenemos un Congreso fragmentado y necesariamente tienen que consensuar por la gobernabilidad de nuestro país. Pero ¿cómo consensuar con sujetos, por ejemplo, como Guillermo Bermejo? No hay forma. Yo creo que el Congreso de la República tiene una responsabilidad sobre sus hombros que va muy por encima de las capacidades reales que tiene. O sea, con lo que ocurra en el mes de agosto, por decirlo a mediados de agosto, tiene que haber una reunión elemental donde se pongan de acuerdo en 4 principios, 5 principios básicos, ¿no? Si no ocurre eso, lo que le espera al Perú va a ser más inestabilidad, probablemente sea quien sea presidente, no va a durar más de 1 año y medio, 2 años en el poder, será vacado, como el Tribunal Constitucional prácticamente avaló que te vaquen porque come chicle, o sea, no hay necesidad. El Congreso no tiene necesidad alguna de especificar ninguna razón para vacarte. Ellos te vacan porque les da la gana de vacarte. Y el tribunal ha dicho, sí señor, hágalo así. Entonces, probablemente si sube la señora Fujimori y no cumple con todo, porque para que hayan ido pues gente como Carlos Bruce y otros personajes que ya tienen pues trayectoria en el Poder Ejecutivo, eso no es gratis. O sea, nada de eso es gratis. Cuesta millones. ¿Y cómo es que hemos llegado a esta situación? ¿Cómo es que hemos llegado a esta situación en la cual en esta segunda vuelta hemos tenido un partido de izquierda que no ha tenido programa, no ha tenido equipo técnico, hemos tenido al otro lado a la señora Fujimori y tenemos a personas como Bermejo en el Congreso? ¿Cómo es que llegamos a esta situación? Bueno, yo tuve más de una entrevista hace más de 1 año y cuando me preguntaban, y era evidente que ante el desconcierto general de la población, lo que se venía para ese periodo electoral eran los 2 extremos. O sea, yo pensé que iba a pasar el extremo de que era más extremo, digamos, López Aliaga, que es prácticamente un fascismo, versus un Castillo que tiene un socialismo, digamos, agresivo. Yo no lo llamaría marxismo porque no es. Entonces ahí tendrías tú el escenario de 2 extremos. Y que se han, de alguna manera u otra, se ha confirmado, ¿no? Porque los que se han subido al coche de la señora Fujimori, hay muchos que tienen, digamos, comentarios racistas, que tienen comentarios homofóbicos, hay gente con mucha agresividad, ¿no? Y eso no le permite al país llegar. Ahora, ¿por qué llegamos a estos extremos? Eso hay que debérselo, en mi opinión, a la CONFIEP. ¿Por qué digo que hay que debérselo a la CONFIEP? Primero, porque la CONFIEP ha financiado a todos los corruptos durante los últimos 30 años. En segundo lugar, la CONFIEP ha mantenido a ministros como Carranza, que les otorgó al banco, a los 4 bancos principales,
más de 2.000 millones de dólares en ingresos exonerados de impuestos. Eso es gratis. Ese grupo también han entregado más de 150.000 hectáreas de tierras a los grupos de la banda de los Rodríguez, del grupo Romero, de Camposol, etcétera. Hectáreas que han costado $35.000 hacerlas vendidas a $5.000. Entonces uno dice, ok, si la vas a vender en 5.000, ¿por qué no se la vendiste al pequeño, el campesino? No, el mínimo eran 1.000 hectáreas. Entonces, ¿para quién estaba eso hecho? Para los grandes. Y podemos seguir así. ¿Qué ocurre con la cuota de pesca? La cuota de pesca está en poder de 6 personas en el Perú. Son los dueños de la anchoveta peruana. ¿Qué pasa con las mineras? La gente no entiende cuando uno le dice lo que es la depreciación acelerada. ¿Qué es la depreciación acelerada? No pagas un centavo de impuestos hasta que no recuperes el último centavo de tu inversión. Entonces, cuando dicen que la mina va a entrar en funcionamiento, cuento chino, no va a pagar un centavo de impuestos hasta que no recupere su inversión. ¿Qué otro sector tiene esos favores? Ninguno. ¿Quiénes tienen la energía Sí. a precio internacional? Antamina, Southern Copper, Nalicorp, Ripley, Saga, Totus, y el resto del pueblo paga 7 veces más el costo. 7 veces más. Señora Bugatás, el señor Sí. Mario Vargas Llosa ha manifestado que si gana el señor Castillo, prácticamente estas serían las últimas elecciones libres de nuestro país. Mira, yo creo que ya Vargas Llosa ha llegado a un nivel de no aceptación de que pueden haber ideas políticas distintas a la suya. Para él hablar de Castillo es lo mismo que hablar de Fidel Castro o hablar de Idi Amin o hablar de sabe Dios quién. O sea, él ya no distingue entre una cosa y otra. Ahora, si el señor Castillo comienza con acciones que van a poner en peligro el sistema electoral en el Perú, la continuidad electoral, el Congreso lo vaca en un 2x3. O sea, ¿cuál es el temor? O sea, que va a tener sus montesinos atrás de él, se lo va a pedir prestado a Keiko para que compre a todos los congresistas con fajos de millones, como lo hacía, le pedirá que le presten el SIN y todo. Yo me parece que ya es ridículo. O sea, ya la Es decir, si el señor Pedro Castillo quiere viabilizar el ideario de Cerrón, eso prácticamente va a ser imposible porque el Congreso sería el primer escollo. Así es, definitivamente. Y además de que ya ha dado muestras, en mi opinión, él de ser una persona consciente de qué se puede y qué no se puede hacer. Él sacado de las posiciones extremas. Ahora, él va a estar en una situación complicada, porque hay mucha gente dentro de su partido que tiene pues ideas, llamémoslas extravagantes, locas, extremas, pero ya es parte del manejo que pueda tener él. Y te lo digo, el presidente de la República tiene prácticamente un poder absoluto en el Perú. O sea, y te lo digo por experiencia propia. Nosotros teníamos un programa de gobierno, teníamos 20.000 propuestas, no se llevaban a cabo, ibas a hablar con el presidente y te decía, manda, habla con fulano, hablaba con fulano, te mandaba a rodar. Es absolutamente presidencialista. Entonces, si se comporta como un presidente adecuado, yo creo que debemos tener ningún problema. El problema será si no se comporta bien. Si no se comporta bien, ahí sí estamos reventados. Entonces, ¿cree usted que el señor Pedro Castillo se va a ceñir a esa proclama ciudadana que prácticamente es una hoja de ruta? Yo creo que sí. Y ya depende de nosotros ayudarlo en lo que esté en nuestras manos para que el país esté con la tranquilidad, la calma, no estén sobresaltos los padres de familia, las madres de familia, los abuelos. Yo creo que es una labor que a todos nos compete sacar adelante este proyecto, ¿no? Me refiero al Perú. Sí, Me refiero al proyecto Perú. creo que la bancada de
Perú Libre se va a fragmentar. El hermano de Cerrón prácticamente amenazó a Castillo, ¿no? Si es que él osaba separarse. Mira, esto, lo que va a ocurrir probablemente es que lo van a empujar a Castillo a pegarse al centro. Si él, si Cerrón lo bloquea en el Congreso, no me extrañaría que Acuña le ofrezca su apoyo. Digamos que es el más político de los que están ahí, ¿no? Porque el resto, en mi opinión, son caníbales de la política, pero yo creo que Acuña podría equiparar en algo eso y estando una bancada como la de Acuña, tratando de llegar a un punto medio de equilibrio, podría funcionar. O sea, no puedes esperar mucho eh, de bancadas que prácticamente quieren imponer la Inquisición en el Perú. O sea, hay gente pues que están 1500 años fuera de lugar, ¿no? O sea, pero el resto yo creo que sí debe haber la posibilidad. Hay voces dentro del Partido Perú Libre que manifiestan si es que hay fraude y gana la señora Fujimori, prácticamente todo el sur de nuestro país van a ser una nueva república, es decir, el separatismo. Algo más o menos por ahí también era el gobernador pues de la región Puno, ¿no? Adubiri, que quería formar una nación aymara con los aymaras de Perú y los aymaras de Bolivia. Bueno, y eso no es ninguna novedad si lo extendemos a Loreto, ¿no? Sí, puede ocurrir. Mira, dentro de todo, quizás sea lo más sano. O sea, que no llegue la sangre al suelo, ¿no es cierto? O sea, si ya esta consecuencia es el Perú tuyo, te quedas con tu Perú, yo con mi Perú, porque eso es lo que han hecho. O sea, han obligado a la gente a odiar a la mitad del Perú y la otra mitad del Perú a odiar a la otra mitad. O sea, han partido el Perú en dos. Y ahí hay que felicitar pues a Rosa María Palacios. Hay que felicitar a todos los periodistas que le han hecho la campaña y todo eso, ¿no? ¿Usted es militante del partido Alianza para el Progreso o invitado? No, no, yo fui invitado y no soy militante de ningún partido en este momento. Y en el partido político Alianza para el Progreso, del cual usted ha sido invitado, en esta segunda vuelta, ¿cuál ha sido la posición? Ellos se fueron con Fujimori. ¿Usted no? No, 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 no. ¿Se abstuvo? No, ni aunque me queden en la mano. No. Señora Hay Bugataz, cosas. sí, Sí, nos complace pues haberlo entrevistado a usted en esta nueva oportunidad, le agradecemos su participación. listo. Gracias, muy amable. Sí, muchas gracias. Señores, Hasta hemos luego. tenido la presencia de un político peruano sumamente conocido por todos nosotros, Daniel Abugataz, con quien hemos tratado pues esta segunda vuelta, cómo se viene desenvolviendo también lo de la impugnación de actas, que prácticamente no va a alterar el resultado que hasta la fecha todos los peruanos ya conocemos, pero hay que esperar pues que el Jurado Nacional de Elecciones proclame de manera oficial a quien haya ganado estas elecciones y esperamos que respete esa proclama ciudadana para que de parte de todos los peruanos, que están muchos temerosos, no estén pues con eso de que va a haber el comunismo en nuestro país o cosas por el estilo. Y aparte también ha explicado que sería difícil poder viabilizar eso, toda vez que el Congreso prácticamente va a ser un baluarte que va a impedir, y los congresistas que tiene Perú Libre no lo van a poder viabilizar porque son minoría. Señores, eso ha sido todo por hoy. Compartan este video a través de las redes sociales. Nos vemos el día de mañana en el mismo horario. Muchas gracias. Yeah.